20 de abril, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. Indagación previa de Fiscalía contra el expresidente Rafael Correa. Los ministros de Finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera, entre otros, por el manejo en la adquisición de la deuda pública. Y el juicio político que deberá enfrentar el fiscal general ante el Pleno de la Asamblea, lo revisaremos. También estará Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción. Lo bueno y lo malo del programa económico del gobierno. Pedidos puntuales de las cámaras de la construcción al Ejecutivo para impulsar la reactivación de este sector. El desarrollo que no ha llegado a la frontera norte. Y también Raúl Tello, asambleísta del movimiento Unidos por Pastaza, integrante de la Comisión de Fiscalización. Nueva solicitud de juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Legisladores creen que hay nuevos elementos para impulsarlo. La Asamblea empieza a abrirse a procesos de fiscalización. Lo examinaremos. Familiares, amigos, periodistas, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y miles de capitalinos caminaron la tarde y noche de este jueves hasta el centro histórico de Quito en la Marcha por la Unidad y la Paz. ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! La marcha se concentró en el Arco de la Circasiana en la avenida Patria y Amazonas, en el centro norte de Quito. Familiares del equipo periodístico del Comercio asesinado, amigos y periodistas vestidos con prendas blancas se preparaban para la gran marcha por la unidad y la paz. Los periodistas manifestaron que esta marcha no solo era por los 3 colegas periodistas asesinados por los grupos narcodelictivos, sino por todos quienes cayeron en manos de los disidentes de las FARC. También perdieron la vida 4 militares y ahorita se encuentran 2 personas también secuestradas. Por eso pedimos tanto al gobierno de Ecuador, tanto al gobierno de Colombia, que nos ayuden, que se involucren más en este problema. Por este problema no es solo de los periodistas, no es solo de los militares, es de toda la población en general. Grupos sociales y estudiantes también se unieron a esta caminata. Esta problemática nosotros lo sentimos desde el aula y creemos que nosotros no podemos estar al margen de la problemática nacional, mucho menos de los compañeros secuestrados y de toda la población fronteriza. La marcha por la paz y la unidad también exigía la liberación de la pareja secuestrada la semana pasada. Estos otros 12 ecuatorianos que también han sido víctimas, ¿no?, de esta actividad delincuencial sean devueltos sanos y salvos. Los caminantes llegaron hasta la plaza de San Francisco. Aquí se dibujó un corazón con flores. Los marchantes pidieron a los gobiernos de Ecuador y Colombia involucrarse más en esta problemática binacional. Años atrás no vivíamos esta incertidumbre de salir a la calle y tener que preocuparnos por evacuar edificios públicos de edificios privados, por la zozobra que han creado estos grupos delincuenciales. Pero esto no terminó aquí. Avanzó hasta la Plaza Grande. En los bajos de la presidencia, su clamor seguía siendo el mismo. Los marchantes aseguran que continuarán con este tipo de expresiones populares hasta conseguir la paz en el Ecuador. Si es que es necesario, si es que siguen tomando a nuestra gente, nosotros estaremos aquí en pie de lucha. Una marcha de paz, una marcha de unidad, donde el dolor de un país herido se hizo sentir en todo el mundo. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. El pasado 9 de abril, la asambleísta Cristina Reyes solicitó a la Fiscalía General del Estado se inicie la respectiva indagación previa en contra de Rafael Correa Delgado, Patricio Rivera Llanes y Fausto Herrera Nicolalde, entre otros, luego de que la Contraloría General del Estado presentara su informe sobre la deuda pública y determinara indicios de responsabilidad penal en contra de los exfuncionarios señalados. Y así ocurrió. La Fiscalía ha dado inicio a esta indagación por el presunto delito de peculado. La abogada Cristina Reyes Hidalgo, de los registros del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, nos acompaña esta mañana. Buenos días, legisladora. ¿Qué es lo que se viene ahora? Lenín, buenos días. Brevemente expreso mi solidaridad a las familias de nuestros compatriotas caídos. Esta guerra la vamos a ganar, el terror no nos va a ganar. Mi solidaridad
los soldados que se han movilizado y con las familias que han sido desplazadas. Le llegó la hora a Rafael Correa. Nada es eterno, su abuso y su prepotencia al fin van a rendir cuentas con la justicia. Y es que el informe de la Contraloría General del Estado es absolutamente concluyente y contundente en sus conclusiones respecto al manejo, al arbitrario y irresponsable manejo de la deuda pública por parte del hoy sospechoso Rafael Correa Delgado, sospechoso por peculado, Fausto Herrera, Patricio Rivera y otros funcionarios por el mal manejo de la deuda pública. En las conclusiones de Contraloría, Lenin se establece el ilegal y arbitrario decreto en el cual Correa aumentó la capacidad de endeudamiento del país superando el 40% del PIB que estaba permitido y de esa manera desconociendo también la deuda interna, los 8.000 millones con el BIES y otras prestaciones que estaban en sus haberes. En segundo lugar, el oscurantismo y la reserva de las condiciones, esas condiciones oscuras en las cuales se adquirió la deuda. Y en tercer punto, no se incorpora la venta anticipada de petróleo, que claro que es deuda que va a tener que pagarle el país, han hipotecado el futuro del país. Por eso, el fiscal general de la Nación me notifica, porque yo le advertí de su responsabilidad de iniciar inmediatamente un proceso penal, y él me notifica que se ha abierto la investigación previa por el delito de peculado a Rafael Correa, Fausto Herrera, Patricio Rivera y otros como sospechosos de este delito. Sin embargo, me parece, Lenín, que se quedó corto el fiscal que hoy está sometido a un juicio político, por cierto, en la Asamblea Nacional. Él debió iniciar la instrucción fiscal, solicitar a un juez medidas cautelares. ¿Qué va a seguir investigando? Va a seguir investigando por años como el campo Singe, donde hay indicios de responsabilidad penal. Esta auditoría fue hecha por Contraloría de manera técnica con veedores ciudadanos y establecen claros perjuicios al Estado ecuatoriano en el tema de la deuda pública. Asambleísta, pero ¿no es la indagación previa contra Correa y otros la respuesta de un fiscal que se encuentra a las puertas de un juicio político? ¿Una suerte de lavado de cara? Que no piense el fiscal que esa es una pruebita de amor que le va a dar a los ecuatorianos, ni que se va a eximir de sus responsabilidades como fiscal general de la Nación, sus adherencias y simpatías por el expresidente Rafael Correa. Él tiene que estar del lado de los intereses de nuestro pueblo. El informe es absolutamente contundente. Y mire usted que el expresidente Correa, su peregrino argumento siempre ha sido que él que hizo el recálculo de la deuda pública, endeudando mucho más al país, acorde a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Qué cínico y peregrino argumento, cuando el propio Fondo Monetario Internacional, y este es un artículo que lo recoge el diario El Comercio, establece que jamás habrían utilizado un sistema para calcular el monto de la deuda, dejando al lado los préstamos internos y otros mecanismos de venta anticipada de petróleo. Es decir, el propio Fondo Monetario Internacional desmiente al mentiroso de Rafael Correa y por ende desmiente ese argumento. El fiscal general de la Nación debió iniciar una instrucción fiscal. Ahora esperamos que esta investigación no dure mucho tiempo, aunque el país entero también conoce que es probable que al fiscal general de la Nación no le quede mucho tiempo en su cargo. Y sí, el Fondo Monetario Internacional señala que ese cálculo es inventado y que para sacar el monto de la deuda de un país se tiene que incluir todo aquello que dejó fuera Correa, la preventa de petróleo, las emisiones del Banco Central, los certificados del Tesoro, así como los compromisos locales que este gobierno tiene, por ejemplo, con la seguridad social. Así entonces, ¿adquiere más argumentos la indagación que se desarrolla contra el expresidente Correa? Como le digo, Lenín, el informe es absolutamente contundente en sus conclusiones. Fue hecho por una veeduría ciudadana. Ya el 2016 estábamos al límite del 40% del PIB permitido por la ley. El expresidente Correa no solicitó, como dice el Código Orgánico Monetario y Financiero, permiso a la Asamblea para aumentar la capacidad de endeudamiento del país. Tampoco es que presentó un plan de fortalecimiento fiscal. Lo hizo a su manera, arbitraria y antojadiza, irresponsable con los recursos públicos, hipotecando el futuro del país. Por eso es que yo digo, no sé qué más quiere, qué más tiempo quiere el fiscal. Honestamente le digo, esta investigación previa se queda corta. Unos dirán, es un paso, sí, pero es absolutamente concluyente como para que él hubiera iniciado una instrucción fiscal y solicitado medidas cautelares
porque esto lo hizo un equipo técnico de la Contraloría General del Estado, expertos en el tema de la deuda, y el fiscal tiene suficientes elementos para haber iniciado ya la instrucción fiscal. Pero bueno, al expresidente Rafael Correa. Pero es que Carlos Vaca Mancheno es un reconocido correísta, militante de la Revolución Ciudadana, asesor del expresidente de la República, y además en su comparecencia de hace pocos días a la Comisión de Fiscalización dijo que de su mano se están llevando adelante los siguientes procesos. Escuchémoslo. Que están precisamente en investigación. El caso del Pozo Sigue, los temas de Petroecuador, Petrochina, Petrotailandia, Caminosca, Pascuales Cuenca, Manduriacu, Acueducto La Esperanza, Daubín, Telconet, Senagua, Televisión Satelital, Diaselec, Dramiston, Toachi Pilatón, Oderbrecht, IES, contratos con empresas chinas, los casos González y otros, la deuda pública y los medios públicos. Y que ustedes, los asambleístas, tienen la responsabilidad de no enviar un mensaje de impunidad a la ciudadanía, también lo dijo. Entonces, asambleísta, está insinuando el fiscal Vaca que si lo censuran en estos momentos, dichos procesos quedarían en el aire, pero ¿dónde quedaría entonces también la tan mentada institucionalidad? Porque los procesos no dependen de un hombre ni de un nombre. Uno escucha al fiscal Vaca y parecería estar escuchando a un santo, a una pobre víctima que va a ser sometida en la Asamblea Nacional, que no quiere engañar al país. Para que él haya iniciado esas investigaciones, tuvimos todo el tiempo que estar arreando a un fiscal general del Estado. No es porque él, por sus competencias, por su independencia, lo hizo. Todo el país conoce su adherencia, simpatía, y que fue mano derecha del expresidente Rafael Correa. Hoy le ha tocado al expresidente ser investigado por el tema de la deuda pública, por cómo haber hipotecado el futuro del país. Y decirle al expresidente que tanto tuitea, insultando a su estilo beligerante, que le quedan dos caminos: o venir o continuar con su cobarde autoexilio en Bélgica, o venir hoy a enfrentar la justicia y probablemente la cárcel. A Vaca se lo cuestionó siempre por no haber incluido a Rafael Correa dentro del caso Odebrecht, pese a que en las delaciones de Fernando Fernández Besa y de Fabio Gandolfo se lo menciona y se lo involucra dentro de ese entramado de corrupción. También se cuestionó a Vaca el hecho de no haber cumplido con la sentencia que dispuso que se investiguen, la sentencia al vicepresidente Jorge Glass, que dispuso que se investiguen al menos 8 delitos más que habrían sido cometidos por el ex vicepresidente de la República, todos ellos más graves que aquel por el que fue sentenciado. Le pregunto, asambleísta, ¿son esos los motivos reales por los que en la Asamblea ustedes buscan la censura de Carlos Vaca Mancheno? La censura y probable destitución del fiscal es por incumplimiento de funciones. El país conoce que la institucionalidad del país hace muchos años fue secuestrada, que no teníamos frente a la Fiscalía, o tuvimos en su momento en frente a la Contraloría, por eso tenemos un Contralor huido, Procuraduría o las autoridades de control, personas probas independientes, sino todas se debían al correísmo. Todo fue gestado a través de una maquinaria jurídica que lo permitió. Eso se tiene que acabar, Lenín. Vamos a ir hacia un proceso de depuración institucional, de reinstitucionalización, es lo que necesita el país para quitar la corrupción que ha campeado a lo largo de estos años, para que se deje de garantizar la impunidad. Hemos ido a un proceso que ha sido público, transparente. Habrá que mirar a esos dos legisladores que en el informe de la Comisión de Fiscalización no votaron a favor del mismo. Ahora veremos en el Pleno de la Asamblea quiénes están del lado de combatir la corrupción, de reinstitucionalizar al país y de que ya no haya la impunidad que garantizó el expresidente Rafael Correa. A él le llegó su hora, es hoy sospechoso de peculado y tendrá que rendirle cuentas al país por la deuda pública y por la voracidad con la que dejó hipotecado el futuro de los ecuatorianos. Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Lenín. Vamos a la pausa y al regresar, Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Construcción. El programa económico del gobierno, ¿qué pedidos le hacen las cámaras al Ejecutivo? En pocos minutos estamos de vuelta. La
La Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador ha remitido al presidente de la República una carta en la que se hace referencia al programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva que presentó el régimen hace 15 días. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción. Muy buenos días, ingeniero. En la carta se le hace básicamente dos pedidos al presidente, pero antes de ir a ello, ustedes primero plantean que hay elementos positivos en lo anunciado por el gobierno. ¿Qué es lo bueno? Definitivamente sí. Hay que reconocer el hecho de que el gobierno, a través de la presentación de su plan de reactivación económica, ha manifestado lo positivo que resulta el desarrollar la economía, el promover el desarrollo de la economía del país, partiendo de la dinamización del sector privado. Esa simple declaración es buena. Y claro, estamos esperando que se traduzca en alguna ley que tendrá que ser presentada oportunamente respecto a varios asuntos que tienen que ver con situaciones que tendrán que ser resueltas en la Asamblea Nacional. Pero ese reconocimiento ya es positivo y obviamente el achicar el Estado, el promover determinadas normas y leyes y regulaciones que permiten la dinamización del sector privado es bueno. Eso es lo que aplaudimos. Ahora, el gobierno habla de una remisión tributaria de intereses, multas y recargos para micro, pequeñas y medianas empresas. Ustedes piden que esto se amplíe para quienes desarrollan actividades en el sector de la construcción. ¿A quiénes y por qué? Bien, eso es precisamente la materia de la comunicación que 16 cámaras de construcción del país hemos remitido al presidente de la República. Al amparo de lo que establece el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario, que faculta al presidente de la República para exonerar del pago del anticipo del impuesto a la renta a sectores productivos en determinados sectores o en el país mismo, que han tenido sus ingresos han caído significativo, dramáticamente, nosotros como sector de la construcción le pedimos que seamos incluidos también en la eliminación del pago de la obligación, del anticipo del impuesto a la renta, porque obviamente esto es un castigo importante a nuestra actividad. Pero también nosotros estamos hablando en nuestra presentación de la necesidad de acogernos a esta remisión, entiéndase amnistía tributaria, que como usted me preguntaba, solamente abarca a pequeñas, medianas y grandes industrias, no a personas naturales. El sector constructor, que está integrado por constructores independientes, grandes desarrolladores, grandes empresas, de alguna manera han sido castigados no solamente por una crisis económica grave y severa, sino también por la vigencia de la ley de plusvalía. Por lo tanto, hemos tenido problemas para cumplir con nuestras obligaciones, con el sistema de rentas internas y también con el seguro social. Y no se diga el caso de los contratistas públicos, que por culpa de la morosidad del Estado en el pago oportuno de sus planillas, también tienen esta dificultad, con una grave situación. No cobran, tienen que estar al día, no solamente cuando presentan la planilla, sino cuando supuestamente les van a pagar. Y a su vez tienen que estar pagando por valores que tampoco han podido recaudar, y me vuelvo a referir al caso del anticipo de impuesto a la renta. Creo que las dos situaciones planteadas son de justa aspiración nuestra, y creo que el gobierno haría muy bien reconocer, si quiere impulsar el desarrollo, el progreso del país a través de la construcción que tanta mano de obra genera. Obviamente esperamos que eso se traduzca en atender positivamente nuestra petición. La carta la enviaron hace 10 días, ¿han tenido ya alguna respuesta? Lamentablemente, todas las situaciones que se han venido dando en las últimas semanas creo que ha impedido que las cosas se desarrollen en una forma normal, en una forma acelerada, y por lo tanto no ha sido para nosotros posiblemente oportuno presionar sobre algo cuando hay otras circunstancias dolorosas que nos han tenido ocupados en estas últimas semanas. Pero claro, nuestra intención es seguir insistiendo sobre esto. Ahora, en el marco de un escenario de inseguridad como el que estamos viviendo luego de los acontecimientos que se registran en la frontera norte, ¿usted cree que este es un momento en el que el país va a desarrollar inversiones y puede apostarle de manera firme al crecimiento, o pasó aquello? Le pregunto a segundo plano.
Mire, lamentablemente el impacto de lo que está pasando en el país, al norte, el impacto agresivo del mercado ilícito, ilegal, de las drogas, de alguna manera afecta, uno, a la seguridad interna, y eso hace que también quienes quieran invertir en este país miren con alguna preocupación el venir a instalarse para acá. Por otro lado, también es cierto que los gastos que va a incurrir el Estado en proteger a los ecuatorianos, en defenderse de la agresión de esta situación, va a incrementar la necesidad de recursos, y eso también va a impedir en algún momento dado que el Estado pueda atender otras necesidades, o va a tener que algún momento dado, y posiblemente pudiera darse, la necesidad de tener más recursos precisamente para fortalecer su situación en esta lucha desigual. ¿Debería el gobierno buscar concretar acuerdos comerciales que respondan al esfuerzo que se realiza para luchar contra el narcotráfico, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las drogas, se consagró el principio de corresponsabilidad o responsabilidad compartida, y así como se desarrolló el sistema general de preferencias, ¿cree usted que se debería ir buscando nuevos mecanismos de ayuda internacional para desde el desarrollo ir construyendo un escenario que no le sea favorable a los grupos violentos en esa frontera caliente? Definitivamente sí. Y nuestra Cancillería debería estar volcada en ese sentido. Y aquí tengo que hacer ya como ciudadano opinar al respecto de que posiblemente el interés de la Cancillería está más en una candidatura que en otras circunstancias relacionadas con el fortalecimiento de la imagen, situación y obviamente del apoyo internacional al país. Sí, es una pelea desigual que no ha sido provocada por nosotros, que es externa, y necesitamos apoyarnos en la ayuda externa. Y yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que en ese sentido ser mucho más audaz, mucho más persistente, mucho más insistente en lograr esta ayuda que usted menciona. Una última cosa, ingeniero. Hace pocos días se cumplieron 2 años del terremoto que asoló a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Un comité de reconstrucción se conformó, más de $2.000 millones se han manejado allí, y las cosas por Manabí y Esmeraldas no están, sin embargo, al 100%. ¿En qué se ha fallado? Lamentablemente en el 2016 creo que en este mismo programa dije que la prioridad del gobierno no era necesariamente atender con urgencia las necesidades de los afectados por el terremoto. Mientras una gran cantidad de ecuatorianos, miles de ecuatorianos lloraban sus muertes, otras miles de ecuatorianos lloraban por sus daños por efecto del sismo, de alguna manera el gobierno estuvo más preocupada de fortalecer una posición que desarrolle una imagen de supuesto servicio, y por eso se dio la concentración absoluta de todo lo que era el manejo y el control de donaciones y el manejo y el control de todas las obras que se ejecutaban. No se permitió ni siquiera que los alcaldes de los diferentes municipios de Manabí y de Esmeraldas participen, sino como simplemente espectadores, no con voz y no con voto. Y ahí están los resultados. Las prioridades políticas fueron las que han primado, y los recursos han sido utilizados de una forma que no está lo suficientemente clara y explicada a la ciudadanía. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, gracias por habernos acompañado. A sus órdenes siempre. Y al volver, Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, integrante de la Comisión de Fiscalización, nueva solicitud de juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Es posible que ahora sí el CAL apruebe esta petición? Ya regresamos. Ya a esta hora nos acompaña el ingeniero Raúl Tello, asambleísta por la provincia de Pastaza, integrante de la Comisión de Fiscalización. Con él vamos a conversar sobre el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero antes de entrar a ese punto, la Comisión de Fiscalización resolvió dar vía libre al juicio político al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Usted ha dicho que el hombre del maletín estuvo intentando evitar la interpelación del doctor Vaca. ¿Cómo es esto, asambleísta? ¿De dónde provino este hombre del maletín? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar en este medio de comunicación. En realidad se ha intentado desde el lado que se decía de que no llegan a acuerdos, de que no están para llegar a acuerdos por debajo de la mesa, de establecer
con los asambleístas de la Comisión de Fiscalización contactos para lograr precisamente de que en esa comisión se quede archivado este juicio político. Lo hicieron vía telefónica. En el caso particular mío, recibieron un rechazo directo, porque no puede ser de otra manera. ¿Y qué le ofrecían, asambleísta? ¿Dinero? Bueno, no llegaron a ofrecernos, pero querían establecer una reunión para llegar a acuerdos. Yo no sé qué tipo de acuerdos, yo no sé para qué, pero obviamente ese tipo de cuestiones no las podemos aceptar. Quienes venimos representando a un pueblo digno y quienes no venimos a la Asamblea ni a comercializar con nuestro voto ni a vender nuestra conciencia. Ahora sí vamos al otro tema. El pasado miércoles usted junto a Esteban Bernal presentó un nuevo pedido de juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura que preside Gustavo Yalca. ¿En qué se fundamenta esta solicitud y por qué consideran que correrá una suerte distinta a aquella que presentaron el año pasado por el mes de septiembre, si no me equivoco? Con el asambleísta Esteban Bernal, quien se ha dedicado mucho a la investigación en el tema del Consejo de la Judicatura, hemos tomado la decisión de retomar el juicio político en contra de Gustavo Yalca y el Consejo de la Judicatura, prácticamente con los mismos elementos que presentamos en el mes de septiembre, pero ahora con un elemento adicional que se constituye en un elemento devastador para el Consejo de la Judicatura, que es quien, de acuerdo al artículo 181 de la Constitución, tiene como atribución el proceso de selección de funcionarios tanto del ente de justicia, directamente del Consejo de la Judicatura, como también de los fiscales de este país. Realmente el informe de la Contraloría, el 070-2016, examen especial realizado al proceso de selección, determina de manera absolutamente contundente cómo se metió la mano en la justicia ecuatoriana a través de la designación de jueces y funcionarios por la dedocracia. Ahora, usted se refiere, asambleísta, usted se refiere al informe de Contraloría que analiza los procesos desarrollados en la Fiscalía y en el Consejo de la Judicatura entre octubre del 2010 y julio del 2015. ¿Cómo se demuestra esta metida de manos a la que usted hace referencia? Mire, se demuestra con algunas arbitrariedades e ilegalidades que se han cometido ahí, como por ejemplo el acomodar instructivos para dar la posibilidad de que personas aspirantes a ingresar a la Judicatura o a ingresar a la Fiscalía, a ingresar a la Escuela de la Judicatura, se cambie de lo que estaba establecido, de obtener el 80% en las pruebas técnicas al 70%. ¿Se establece a través de qué? De que se nombraron fiscales con menores puntajes, de que no se tomaron en consideración a aspirantes que constaban en el banco de elegibles, de que en algunos casos se tomaron en consideración para determinados cargos a funcionarios que ni siquiera participaron en esos concursos de merecimientos. Es decir, todo un conjunto de irregularidades en el tema de selección de jueces y funcionarios que determinan con claridad la metida de mano en la justicia y que determinan con claridad cómo orientaron las decisiones del Consejo de la Judicatura en proceso de selección. ¿Para qué? Para poner a sus amigos, para poner a quienes les garanticen de que se dé lo que se ha venido dando durante todo este tiempo, que es la injerencia en la justicia y la falta de independencia. Pero escuchemos lo que dijo al respecto Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura, la semana pasada aquí en Contacto Directo, a propósito de ese informe de la Contraloría. La única observación pendiente ahí o reflejada en el examen de Contraloría es que en un momento dado el Consejo de la Judicatura tomó la decisión para precautelar fondos públicos y para garantizar una mayor participación de los profesionales del país en bajar el umbral de ingreso a la Escuela de la Función Judicial sin favorecer en puntos a nadie como se pretende hacerlo notar. Lo que se hizo es que de un umbral de 80 sobre 100 pasen los que tienen de 70 sobre 100. Discrecionalidad y criterio político en las decisiones del Consejo de la Judicatura, ¿es eso lo que se está demandando?
De hecho, aquello ha existido y ha sido vox populi. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas hemos conocido de aquello. Lamentablemente no existían organismos que garanticen exámenes claros, transparentes a las acciones de ese Consejo de la Judicatura y que hoy se reflejan en ese informe de la Contraloría y que no es como dice el señor Tomás Alvear de que se refiere exclusivamente a aquello, se refiere a muchas cosas más y en estos días ha salido otro informe adicional que tiene relación con otros hechos irregulares cometidos en el Consejo de la Judicatura en la provincia del Guayas, concretamente en la ciudad de Guayaquil. Pero aparte de ello, nosotros hemos retomado lo que presentamos en el mes de septiembre, que tiene que ver con la utilización del error inexcusable como instrumento de injerencia y de persecución a los jueces de este país para que resuelvan de acuerdo a cómo se establecía, no únicamente desde el Consejo de la Judicatura, sino inclusive desde la propia Presidencia de la República, determinándose con claridad una clara metida de mano en la justicia ecuatoriana, una clara injerencia y una clara falta de independencia de la justicia en este país. Pero Mire, solamente para pero yo le preguntaba a usted por qué creen que ahora el proceso sí va a correr una suerte distinta a aquel pedido que hicieron en septiembre del 2017, cuando plantearon con argumentos, con muchas pruebas, el enjuiciamiento de los vocales del Consejo de la Judicatura y del CAL. Aquello no pasó. Porque parece que la Asamblea va saliendo de esa especie de inacción que tuvo hace pocos meses, porque parece que existe una voluntad de que la Asamblea Nacional cumpla con su función fundamental, que es la de fiscalizar, y porque además acompañamos a este juicio político 60 firmas, prácticamente con la presencia de legisladores de todas las bancadas, incluido de la bancada de Alianza País. Tenemos 4 firmas de legisladores de la bancada de Alianza País, lo que confirma de que existe una voluntad por parte de los legisladores, por parte de la Asamblea, para llevar adelante estos procesos de enjuiciamiento político que fundamentalmente le lavan la cara a la Asamblea Nacional. Y porque yo creo que el CAL habrá asimilado adecuadamente al respecto de la resolución que emitió la Corte Constitucional con referencia al juicio político del vicepresidente de la República, en donde le dijo al Consejo Administrativo de la Legislatura que a ese organismo le corresponde exclusivamente referirse a los requisitos y no a las pruebas como estaba haciendo en otros casos. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y ahora le corresponde al Consejo Administrativo de la Legislatura, en el plazo de 3 días, determinar su decisión al respecto de esta solicitud presentada. Son los criterios de Raúl Tello, legislador por el movimiento Unidos por Pastaza. Gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana. Muy amable, muchas gracias. Bien, Lenin, así concluimos Contacto Directo. Para ti y para todos, un excelente fin de semana. Nos volveremos a ver el próximo viernes. Hasta entonces.